La estructura de implementación y diseño de un recocido simulado normalmente se puede dividir en 4 fases. A elegir la representación adecuada del problema, de cómo vamos a representar una solución, cómo vamos a elegir una solución inicial en la que empezar todo el proceso, cómo vamos a implementar el mecanismo de transición entre soluciones y cómo va a ser la secuencia de enfriamiento. Como hemos dicho, la representación de una solución va a depender del problema. Va a ser el problema probablemente quien nos marque cómo debemos representar una solución dada. Si estamos representando un problema del viajante o un problema del flujo permutacional, probablemente requiera una codificación permutacional. Si es por ejemplo, estamos en el problema de la mochila, pues requiera una codificación binaria. Si es un problema de optimización con valores reales, pues probablemente requiera una codificación real, etc. El cómo vamos a representar una solución va a ser, como digo, muy dependiente del problema. La solución inicial que va a tener el algoritmo se puede conseguir de diferentes formas. Si no conocemos nada sobre el propio algoritmo, podemos utilizar una solución aleatoria sobre el problema. Pero en el recocido simulado no es un requisito empezar desde una solución aleatoria. No ocurre como en los algoritmos genéticos que veremos a continuación, en el que es una necesidad empezar desde soluciones aleatorias, sino que podemos empezar desde soluciones previas al recocido. Podemos enganchar varios recocidos simulados de forma secuencial, que el resultado de un recocido simulado sea el input del recocido simulado siguiente. O bien podemos utilizar o introducir dentro del recocido simulado la solución que hayamos obtenido con otras heurísticas de optimización, que hayamos obtenido con un genético, un memético, con una búsqueda tabú o con cualquier otro algoritmo. El recocido simulado, ¿cuál va a ser la solución inicial de la que vamos a partir? Puede ser cualquiera. Si no conocemos ninguna, pues aleatoria. Pero si no, pues podemos utilizar conocimiento previo que tengamos sobre cómo es el problema y su espacio de soluciones. Respecto al mecanismo de transición entre soluciones, este a su vez conlleva 3 fases. ¿Cómo vamos a generar una nueva solución? Que básicamente consiste en definir a qué vamos a llamar vecindad y cómo vamos a elegir de forma aleatoria un elemento de la vecindad. La idea básica va a venir dada por cómo representamos el problema. Ya vimos que en la búsqueda local a qué llamamos vecindades. Si tenemos una representación permutacional, probablemente definamos vecindad como un cambio a 2, por ejemplo, una vecindad tipo swap. Si es una representación binaria, probablemente sea modificar un bit, un 1 por un 0, dentro de una solución dada. Ahí vamos a definir vecindad. Y la segunda fase que tiene la generación de una nueva solución es que idealmente deberíamos generar un elemento del conjunto de vecindad que sea aleatorio entre ellos y que no tenga un sesgo. Por ejemplo, si estuviésemos en un problema de flujo permutacional o un problema del TSP con una solución permutacional, elegiríamos probablemente una posición aleatoria, una segunda posición también aleatoria que nos repita la previa y las cambiaríamos. De esta forma no introduciríamos ningún sesgo y todos los vecinos en cambios a 2 serían equiprobables en principio. Si fuese una representación binaria, probablemente elegiríamos de forma aleatoria una posición del bit y haríamos un flip del bit. Si era un 1 lo pasamos por 0 y un 0 por 1. Y también estaríamos generando una selección aleatoria de un vecino sin sesgar qué vecino va a ser. La segunda fase del mecanismo de transición entre soluciones corresponde al cálculo de la diferencia de objetivos entre la solución actual y la función candidata. Lo que vamos a hacer básicamente es evaluarlas. Tengo una solución actual, tengo una solución candidata que es vecina de la actual y quiero evaluar las dos. Las evalúo cada una en cómo de buenas son esas soluciones de acuerdo a la función objetivo que yo quiero optimizar e introduzco esa información en el criterio de aceptación que ya hemos visto que es el criterio de Boltzmann. De hecho, podemos ver que dentro de este mecanismo de transición conlleva las 3 fases. La generación de una nueva solución que se capsula en esta función. Esta función es lo que decíamos que va a ser dependiente del problema, el resto del algoritmo no, es completamente general. Después calculamos la diferencia, cómo de buenas son tanto la función objetivo como la función actual, y el criterio de aceptación que típicamente es la función de la distribución de Boltzmann. La siguiente fase es la secuencia de enfriamiento. La secuencia de enfriamiento conlleva 4 fases, 4 puntos a elegir. Primero, ¿qué valor inicial vamos a utilizar en términos de temperatura? ¿Cuál va a ser el criterio de determinación y cómo lo vamos a controlar?
cuánto tiempo vamos a estar en una temperatura dada y cómo va a ser la secuencia de enfriamiento. Pues bien, vamos a empezar con qué temperatura inicial deberíamos utilizar. Claro, la temperatura inicial que elijamos no debería ser demasiado alta, porque si es demasiado alta, básicamente lo que estamos haciendo es movernos por el espacio sin ningún sentido. Pero tampoco podemos empezar con una temperatura demasiado baja, porque en una temperatura demasiado baja ya estaremos casi haciendo una búsqueda local, una búsqueda del mejor o del primer mejor, que tampoco sabemos que tampoco es una buena estrategia. Por lo tanto, tenemos que equilibrar este proceso y existen diferentes formas. Un primer aspecto relevante a tener en cuenta cuando hablamos de la temperatura inicial final es en qué vamos a medir la temperatura. Nosotros aquí odiamos a los profesores de física que hemos tenido durante toda nuestra vida y no vamos a medir la temperatura ni en Celsius, ni en Fahrenheit, ni en Kelvin, ni en nada. Nosotros vamos a medir aquí las temperaturas en las mismas unidades en las que se mide la función objetivo a optimizar, ¿vale? Porque básicamente esta idea viene dada por cómo es la distribución de Boltzmann. Como aquí nosotros no utilizamos ninguna constante para hacer adimensional este valor, y puesto que delta se mide en la función objetivo, por ejemplo, si estoy optimizando en el problema del viajante, delta, la función objetivo, el coste se mide en kilómetros, por tanto delta, que es una resta de kilómetros con kilómetros, también se mide en kilómetros. Luego, para hacer este valor adimensional, pues la temperatura la medimos también en kilómetros. Y este valor es adimensional, que ya podemos compararlo con una probabilidad dada. Con lo cual nosotros en esta asignatura vamos a medir temperaturas en aquello en lo que estemos tratando de optimizar. Si estamos tratando de optimizar distancias, pues la mediremos en kilómetros. Si estamos tratando de optimizar tiempos, pues mediremos la temperatura en minutos, segundos o cualquier otra cosa. Volvíamos a que teníamos que elegir una buena temperatura inicial. Y hay diferentes opciones. Una temperatura alta en la que nos aseguramos de que al principio se acepten todas las soluciones independientes, o un porcentaje de la solución inicial. Esta idea en general es bastante buena y suele funcionar bastante bien. Además, endogenizamos la elección de la temperatura inicial y ya no hace falta pasársela como parámetro. ¿Qué significa? Si yo genero una solución inicial dada, la que sea, aleatoria, imaginad que es un problema del viajante que me da una solución de 1300 kilómetros. La primera solución que he encontrado del problema. Elegí una permutación aleatoria, la evalúo y me da 1300 kilómetros. Una primera opción sería calcular como temperatura inicial un porcentaje de esa solución. 0,4 de esos 1200 kilómetros o 1300 kilómetros, yo que sé, 500 kilómetros. Y utilizar ese valor como temperatura inicial. Un 0,4 sobre el valor inicial. Esto es interesante por varias razones. Primero, porque es muy fácil de conseguir. Segundo, porque ya no tengo que pasar la temperatura inicial. Es un proceso ya interno al algoritmo. Es un argumento que ya no tengo que pasar y que ya no me va a depender del problema. Porque en problemas con muchas ciudades, la temperatura, el número de kilómetros que tendría que pasar, debería ser más alta que si tengo menos ciudades. Con lo cual, al tener como referencia la primera solución inicial, ya referenciamos todos los valores a ese valor y nos olvidamos de qué temperatura inicial es la adecuada. Existen otras técnicas más avanzadas para calcular la temperatura inicial, el Acceptance Deviation, el Acceptance Ratio, el Ben-Amur Method. Tenéis ahí referencias por si queréis profundizar en ellas. Pero en general no es habitual utilizarlas, porque el tiempo de computación que requiere para calcular temperaturas iniciales más óptimas no compensa elegir una sencilla que requiere un cálculo muy sencillo, como multiplicar la temperatura inicial por un valor entre 0,2 o 0,4. ¿Vale? Básicamente, volviendo al pseudocódigo, lo que vamos a hacer es ya no vamos a pedir la temperatura inicial aquí, sino que ni la vamos a asignar aquí, sino que vamos a generar una solución actual, vamos a calcular el coste de esa solución actual y la temperatura inicial será 0,4 por el coste de la solución inicial que hayamos hecho. Introducimos este código aquí y ya esta temperatura inicial ya no se necesita pasar como argumento y ya es dependiente del tipo de problema en el que estamos. Es una solución muy habitual que se hace en el recocido simulado. Vamos con la parte de estado de equilibrio. ¿Cuánto tiempo tenemos que pasarnos en un nivel de temperatura dado? Ese valor viene dado por L, que es un parámetro que pasamos.
esa L podría ser una función que depende de la temperatura, que a ciertos niveles de temperatura estemos más tiempo, que cuando la temperatura va bajando y pasemos menos tiempo en cada nivel de temperatura. La solución más fácil es que ese número sea un número fijo, que a su vez debería depender de cómo de grande es el tamaño de la vecindad. Si ese es el caso, si hacemos que un número fijo que depende del tamaño, por tanto, de la vecindad, decimos que estamos considerando un caso estático. Idealmente debería ser un tiempo exponencial, pero en términos prácticos no se suele aplicar. También se pueden poner valores adaptativos, por ejemplo, que vamos a pasar una cantidad de tiempo que va a depender típicamente de estos dos valores. Que el algoritmo haya alcanzado un número máximo de vecinos y entonces cuando lo hayamos alcanzado ya bajamos la temperatura, o que el algoritmo haya aceptado un número de soluciones candidata máximo, max access. Y típicamente esta relación pues suele ser esta. En cualquiera de los dos casos que hayamos alcanzado uno u otro valor, entonces bajamos la temperatura. Pero para las prácticas y cómo utilizaremos los algoritmos en esta asignatura, podríamos considerar que L es un parámetro fijo, un número que pasamos como argumento. Cuanto mayor es el número, más tiempo vamos a estar en un nivel de temperatura dado. Luego está la fase de la secuencia de enfriamiento. ¿Cómo vamos a enfriar? Sabemos que tenemos que enfriar de forma lo más lenta posible. De hecho, en eso se basa el recocido y, por tanto, también el recocido simulado. Lo que pasa es que tenemos que llegar a una solución de compromiso. Una solución de compromiso porque es verdad que cuanto más lento enfriemos, más probable es que encontremos una solución buena. Pero claro, también mayor es el coste computacional. Dependiendo de si estamos en un problema estratégico, táctico, operativo, pues probablemente tengamos que utilizar una secuencia de enfriamiento u otra. ¿Cuáles son las secuencias de enfriamiento más habituales que se utilizan? Bueno, una podría ser una secuencia ad hoc determinada por el diseñador. Vamos a empezar a una temperatura dada, fijo otra, fijo otra, fijo otra, y personalizada para el problema. Aunque no es habitual. Más habitual es, por ejemplo, utilizar una secuencia de enfriamiento lineal. Una secuencia de enfriamiento lineal es empezar a una temperatura dada, por ejemplo, pensad 400 kilómetros, y vamos bajando en cada iteración 5 kilómetros el valor de temperatura hasta que lleguemos a una temperatura de 0 o la temperatura final que hayamos puesto. La más habitual de todos los mecanismos de enfriamiento, el más habitual de todos ellos, es el enfriamiento geométrico exponencial, que consiste en calcular la temperatura actual como la temperatura previa que tenía multiplicado por un cierto valor alfa, que suele ser un número menor que 1 contenido entre 0,8 y 0,99. Cuanto más se acerque a 0,99, más lento será el descenso. Cuanto más se acerque a 0,8, más rápido será el descenso, pero menos tiempo requerirá el algoritmo para acabar. También a veces se explica el descenso logarítmico o descenso de Boltzmann, que es la temperatura inicial dividido entre el logaritmo neperiano de 1 más t, donde t es la iteración dentro del proceso de algoritmo. Como podéis ver, este algoritmo es lentísimo, es extremadamente lenta. Pero se suele explicar porque existe una prueba de convergencia al óptimo local en límite cuando se utiliza este descenso, pero en términos prácticos resulta en la mayoría de las ocasiones imposible de utilizar. Otro mecanismo de descenso que a veces se utiliza es el descenso por Cauchy o por Cauchy modificado, en el que el descenso depende de las iteraciones que vamos haciendo, pero no de forma logarítmica, sino simplemente como un contador que va en el denominador. En el Cauchy modificado introducimos un parámetro beta que podemos calcular cuando queremos controlar por un valor L, que es el número de iteraciones que nosotros queremos que tenga el algoritmo. Pero como digo, el tipo de enfriamiento más habitual es el enfriamiento geométrico o exponencial. Aquí tenéis el código de cómo está obtenido esto aquí. Tenéis diferentes mecanismos de descenso y cómo varía la temperatura con cada uno de ellos, cómo es la secuencia de enfriamiento, con un enfriamiento exponencial, lineal, tipo Boltzmann o tipo Cauchy. Por último, el criterio de parada. El criterio de parada más habitual es cuando la temperatura alcanzará la temperatura final. Lo que es importante tener en cuenta es que la temperatura final que tenéis que poner es dependiente de cómo sea el mecanismo de descenso. ¿Qué quiere decir esto?
Por ejemplo, en un mecanismo de descenso lineal, lo normal es utilizar una temperatura cero. En el momento en que la temperatura se alcanza a cero, el algoritmo acaba. Pero en un descenso exponencial no podréis utilizar la temperatura cero, porque en un descenso exponencial la temperatura va acercándose asintóticamente a cero, pero nunca llegará a alcanzarla, con lo cual el algoritmo estaría allí funcionando en un bucle infinito y nunca acabaría. Sed conscientes de eso. Si vais a utilizar un algoritmo, un mecanismo de descenso exponencial, pues utilizar una temperatura baja, 0,001, un valor así, pero no cero, porque si no el algoritmo no pararía nunca. Existen también otras opciones de criterios de parada, cuando llevamos ciertas iteraciones sin mejora, etcétera. Pero como digo, en el recocido simulado habitual, lo normal es parar cuando llegamos a la temperatura final que habíamos propuesto, o cero o una temperatura cercana a cero. El recocido y la secuencia de enfriamiento y todo el algoritmo ya repuesto es: el valor inicial del parámetro se marca aquí, aunque, como hemos dicho, lo más habitual es que ya no se utilice como argumento, sino que esta temperatura inicial sea 0,4 o 0,3 por el coste de la solución actual, de tal forma que endogeneizamos la elección de la temperatura inicial y no hace falta pasarla ya como argumento. El criterio de terminación vendrá controlado por cuando la temperatura es la temperatura final. La secuencia de enfriamiento se ejecutará aquí. Puede ser un enfriamiento exponencial o lineal o cualquiera. Esta alfa será la función que marque cuál será la temperatura final una vez que le pasemos como argumento a esta función alfa la temperatura actual que teníamos. El tiempo que nos vamos a pasar en una temperatura dada va a venir dado por el valor de L. Este valor de L puede depender de la temperatura, puede ser adaptativo, pero en los casos más habituales o más sencillos es en temperaturas estáticas, en un mecanismos de establecimiento de equilibrios estáticos, hace referencia simplemente a un número. Cuanto mayor es ese número, más tiempo nos vamos a pasar en una temperatura dada antes de enfriar. Esta parte es la parte que hemos dicho de transición de soluciones. Partimos de la generación de una solución nueva, calculamos la diferencia de la función objetivo y el criterio de aceptación de acuerdo a la distribución de Boltzmann. Y este es el algoritmo de recocido simulado. Como dijimos al principio, un algoritmo que una vez visto es extremadamente sencillo. Vais a ver en prácticas que implementar esto no cuesta nada. Es un algoritmo muy sencillo de implementar y sin embargo funciona extremadamente bien.